Bueno, hola queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy tenemos un placer total, además de este Zoom íntimo que estamos teniendo con tantos amigos. Hoy lo tenemos al doctor Héctor Recalde, él es abogado laboralista, director titular de YPF, exdiputado nacional, publicista. Y la entrevista, la conducción, la va a hacer la doctora Macarena Alonso. Ella es abogada laboralista y comunicadora social. Gracias a todos los amigos que están acá. No quiero decir nombre porque no quiero dejar a nadie afuera, al doctor Raúl Ojeda, la doctora Raquel Coronel, el doctor José Luis García Ventureira, bueno, Héctor Recalde, la doctora Alicia Ticero, Remigia Cáceres, el doctor Alejandro Tejeda, la doctora Claudia Morado, la doctora Marcela Faro, Laura Polaski, Daniel Benedetto, el doctor Belesquén Sáenz, el doctor Adam Sebastián Varela, Rafael Vargas e Iván Morelli. Bueno, muchas gracias a todos. Y los dejo acá con Macarena. Gracias, Héctor, por estar y gracias a todos ustedes. Un cariño. Hola, ¿qué tal? Bueno, les agradezco mucho por estar acá, le agradezco mucho al doctor Héctor Recalde por darnos esta entrevista. Yo la verdad estoy muy emocionada porque lo admiro al doctor, entonces para mí la verdad que es un lujo poder tener esta oportunidad de hacer esta entrevista. Le agradezco desde ya a Andrea y a los ciclos de comunicación y derecho por darnos esta posibilidad. Bueno, los saludo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación y por participar en este Zoom. No, por favor, gracias a usted, porque con todas las ocupaciones que tiene, la verdad que es muy lindo tenerlo acá y poder compartir esta charla. Bueno, quería preguntarle a usted como peronista, ¿cómo vivió este 17 de octubre y qué significa Perón para usted? Bueno, para mí, una definición que puedo dar es que yo hasta el año 1966, era un poco más joven que ahora, era un peronista racional. Y después tuve una reunión de trabajo en Madrid, no en Puerta de Hierro, sino en las oficinas de Jorge Antonio, con el general Perón, porque en un momento de internas peronistas estaba un grupo, un sector, que conducía Corbalán Anclares, que era lo que nosotros entendíamos el real peronismo. Siempre hubo divisiones, ¿no es cierto? Y el otro que se llamaba el neoperonista, y bueno, había un enfrentamiento, así que tuve en ese momento 4 reuniones con el general Perón allá en Madrid, en Paseo La Castellana, me acuerdo, hasta el número 60, que realmente hizo que me cautivara. Yo pasara de ser un peronista racional a convertirme en un peronista emocional. O sea, una cosa es la racionalidad, lo que entiende la transformación que produjo Perón en su participación a partir de 1945, el protagonismo que tuvieron los trabajadores en el movimiento, y después las charlas con él. Realmente en aquella época él reivindicaba, por ejemplo, el equilibrio ecológico, ¿no? Hablaba de la universalización, que la patología de la universalización actual es la globalización, con todos los problemas que acarrea. O sea que fue realmente, yo siempre digo que hizo un máster en peronismo dirigido por Perón. Claro. Y realmente algunas cosas que, digamos que yo no puedo repetir públicamente, pero algunas tácticas de actuación política que tenían que ver, una que podría decirla, ¿no? Me contaba Perón que él además tenía contacto con líderes mundiales. Claro. Entre ellos, bueno, Fidel Castro, Mao Zedong, y era la época en que Fidel Castro fusilaba. ¿Se acuerdan? Al principio de la Revolución Cubana, Fidel Castro fusilaba. Y me dice, yo le dije a ese muchacho, fusile pero no publique. Entonces esto, a veces uno tiene que fusilar sin publicar, vendría a ser la cosa, ¿no? Y sobre todo cuando en la Argentina uno de los derechos que más se viola de la ciudadanía es el derecho a la información. Si hay una capacidad
de monopólica en los medios de comunicación que impiden que haya un derecho humano esencial en el siglo XXI, que es el derecho a estar informado. Uno tiene que andar buceando, buscando algunos medios que son minoría, como para entender un poco cuál es la realidad y qué está pasando. Pero para mí lo más importante me parece que es la participación, ¿no? Que uno tiene que participar. Pero una de las cosas que decía es que cuanto más participa, en esa época era muy machista el lenguaje. Entonces, lo que decía es, cuanto más participa el hombre en la cosa pública, mejor los resultados. Hoy tendríamos que traducirlo y decir, cuanto más participan las mujeres y los hombres en la cosa pública, mejor son Claro. los resultados. Por eso yo me declaro que soy republicano, democrático, peronista y feminista. Pero, y la verdad que el feminismo lo adquirí a partir de Ni Una Menos, ¿se acuerdan? O sea que Claro, sí, sí. no hace tanto que soy feminista tampoco, pero me parece muy importante y además uno de los temas que planteé muchas veces como siendo diputado es tratar de llevar mayor igualdad en los derechos entre los hombres y las mujeres y a partir de una realidad que indica que jamás vamos a lograr la verdad absoluta entre el hombre y la mujer por distintas cuestiones que tienen que ver, algunas culturales, otras incluso de la constitución del ser humano, etcétera, etcétera, pero lo que uno tiene que hacer, como diría Eduardo Galeano, con la utopía, ir recorriendo, caminando, incorporando jalones en el camino, buscando cómo podemos consagrar la igualdad. Hoy día, de acuerdo a algunas encuestas, algunos dicen 25, otros 27, pero bueno, por ahí está, es decir, es el porcentaje de menor capacidad de ingresos salariales que tiene la mujer frente al hombre, ¿no? Más allá de la igualdad que establecen todas las leyes, no hay ninguna ley que consagre una desigualdad. Casi diría, sería un oxímoron que la ley consagre una desigualdad. Pero bueno, eso es muy importante tenerlo muy presente para eludir esos machismos atávicos que sufrimos a veces los hombres, ¿no? Qué interesante lo que dice, porque hoy en día hay mucha gente que se dicen peronistas ortodoxos, ¿no? Entonces toman la palabra de Perón como por ahí con conceptos de aquellos tiempos, y esto que usted dice es como de un peronismo también que se va adaptando por ahí a las nuevas realidades, esto por ahí de analizar el tema de la desigualdad. En ese momento también lo hacía, pero digo, esto del feminismo, ¿no? Como son una nueva corriente y como también el peronismo se va adaptando a eso, y hay muchos que por ahí se agarran de conceptos como que leen el peronismo como de aquella época, ¿no? Qué bueno esto también de poder adaptarse, ¿no? También. Sí, en este momento la verdad que normativamente la mujer ha alcanzado grados de igualdad que hace 30 años eran impensables, ¿no es cierto? La participación en las listas electorales, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hoy sí es un hombre, una mujer, como aquella vieja película francesa, ¿no? Bueno, y Evita Hay hizo una mucho que, también por nuestra igualdad bueno, también. evita ni hablar. Yo usé los, digamos, déficits que tengo en mi vida, yo no la llegué a conocer personalmente, Evita. Pero realmente, una de mis nietas se llama María Eva. Eh, este, Claro. la verdad que en serio, lo siento como una carencia, así como estuve con Perón varias veces, no una, varias veces estuve con Perón. Incluso, fíjense qué cosa, ¿no? Que recordando, yo le hice la custodia al general Perón. Yo militaba en la agrupación de abogados peronistas, Mario Hernández, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duvalde, el Bebe Rigui, Roberto Sinigaglia, una serie de compañeros, muchos desaparecidos y otros muertos. Cuando vino la Claro. primera vez a Ezeiza, en noviembre del 71, creo que fue eso, nos alojamos en el Hotel de Ezeiza, había muchos políticos, 17 de noviembre del 72 creo que fue. Cuando llegó Perón, nos alojamos todos en el Hotel de Ezeiza, y una de las cosas que recuerdo, bueno, había políticos como Frondizi, Allende, el Bisonte, bueno, Allende el demócrata cristiano y Allende el Bisonte, ¿no? El del PI. Había nidos de ametralladoras de la aeronáutica
apuntando hacia afuera del hotel, defendiendo una posible invasión al hotel, para conspirar contra el general Perón. Y a eso de la madrugada, 3:30, 4, llegó la orden de desalojar el hotel y irnos a Gaspar Campos. Y yo me asomo a una de las ventanas del hotel, porque habíamos ido a despertar a los políticos, nosotros estábamos despiertos, ¿no? Que habían pernoctado en el hotel, y advierto que los nidos de ametralladora, que antes apuntaban hacia afuera del hotel, se dieron vuelta y apuntaban hacia adentro. Entonces, bueno, la valentía tiene un límite, ¿no? Cuando hay ametralladores apuntando contra uno ya no se siente tan valiente ni tan audaz. Bueno, no pasó nada y fuimos a Gaspar Campos. Y después tuve, bueno, 65 fue la primera vez. En el 70, yo venía de una conferencia en la Organización Internacional del Trabajo y hacía escala en Madrid, pero un fin de semana nada más, un sábado y un domingo. Claro. Y era muy difícil conectarse un sábado y domingo con el general Perón. Pero lo llamé al que en aquel momento era secretario privado de Perón, que yo lo había conocido por haberlo embargado una vez al secretario del general Perón. Después le cuento quién es, quién fue. Y me consiguió, me dice, mire, la única posibilidad, el domingo el general va a misa, y a las 12 del mediodía, misa de 12 iba, en todos casos, 12 menos 10 lo espera en el atrio de la iglesia, tiene unos 10 minutos para conversar. Yo fui ahí. ¿Saben quién era el secretario? López Rega. Los jóvenes tienen algún consejo. ¿Se acuerdan que a López Rega le decían el brujo, no? Fue un poco el inspirador de la AAA, de la cual fui víctima yo después, ¿no? Pero en aquel momento era el simple secretario, y el tema es que yo tenía una empresa gráfica, él, y yo había hecho un pleito contra esa empresa desconociendo, no existía como personaje en esa época, y ganamos el juicio de 6 trabajadores y le fui a embargar una máquina en un edificio que después fue de Bienestar Social, que a los porteños a lo mejor lo conocen, la calle Salguero, debajo del puente, a la derecha hay todo un edificio de Bienestar Social. Van a ver si pasan por ahí, hay unos helicópteros. Bueno, el tema es que le embargué una máquina impresionante, era una cosa de 15 metros y no sé cuánto de altura. Y en aquella época yo era abogado de la Asociación de la Textil, y Andrés Flamini, que era el secretario general, me dice, doctor, mire, ¿por qué no me hace una gauchada? Usted lo embargó a un compañero, me piden por él. Bueno, me reuní con 2 asesores, que tenía 2 secretarios, Bani y Villone, que fueron personajes siniestros con la historia, ¿no? Y arreglamos en que le pagara a los trabajadores en 2 o 3 cuotas, y yo, para facilitarles el pago, tenía una casa de electrodomésticos y acepté que me pagaran en especies. Entre esas especies había un tocadisco, y yo en broma decía, este tocadisco de López Rega. Pero bueno, fíjense lo que son las cosas. Después, yo fui director de Asuntos Jurídicos del Rectorado en la UBA en el 73 y en el 74, hasta que llegó Talagano en el 74, y bueno, tuve un exilio interno, me fui a Villa Gesell, que es mi lugar en el mundo en realidad. Pero en aquel momento había que preservar la libertad, y como me estaban obviamente persiguiendo, me fui a Villa Gesell, y los responsables los dirigía a López Rega, ¿no? Sí, no. Bueno, anécdotas como esa podría contar muchísimas, pero no tiene sentido que yo estoy en contra de los monopolios, así que no voy a monopolizar el uso de la palabra. No, por favor, si estamos para escucharlo usted. Estamos todos para escucharlo usted, así que... ¿Cómo se equivoca la gente? No, por favor. Y estas anécdotas no, porque la verdad que son únicas y es una oportunidad, la verdad que muy, muy importante. ¿Y Centeno, qué Bueno, significó Norberto Centeno para usted? y yo tuve el privilegio de trabajar junto a Norberto Centeno. Claro. Juntos asesorando al sindicato gastronómico. Horacio Enríquez era el otro abogado, y Monzón, éramos 4 abogados: Centeno, Monzón, Enríquez y yo. Y después, en alguna medida, colaboré en el equipo que armó él para la ley de contrato de trabajo. Yo tenía por acá, no sé si lo tengo a mano, en realidad la ley de contrato de trabajo, el proyecto que se elaboró, dirigido por Centeno,
desde la CGT, tenía creo que 316 o 317 artículos, o sea que no salieron todos, ¿no? Uno de los capítulos era el que consagraba el despido socialmente injusto, que no terminó, es decir, terminó con los 302 artículos que tiene ahora, pero realmente habría que hacer un homenaje a la ley de contrato de trabajo. Se lanzó el 20 de septiembre del 74, porque es una base que aún, yo tengo, bueno, algunos trabajos que hice un análisis comparativo de la 21297 que derogó a la 2744, había 27 derogaciones y 99 modificaciones, todas en contra del trabajador, salvo una, que defendía al trabajador no de su empleador, sino de su abogado, que ponía Claro. límite al cobro de la cuota litis. Ujú. Pero, bueno, fuimos recuperando derechos. De todas maneras, uno tendría que ser autocrítica ahora, porque esto de estar golpeándonos del pecho, todas las cosas que hicimos, lo que logramos, tenemos que tener más detenimiento, ver lo que no logramos. Y no logramos derogar toda la legislación laboral de la dictadura cívico-militar. Hay unas 20 leyes, yo lo tengo por ahí escrito y publicado, hay unas 20 leyes que siguen vigentes. Y lo digo como autocrítica, yo fui 12 años diputado de la Nación, fui presidente de la Comisión de Trabajo 10 años, fui presidente del bloque Frente para la Victoria PJ 2 años, o sea que tuve, pero no hubo caso. Yo vengo indagando a ver cuáles fueron las razones por las cuales no logramos hacerlo. Algunas se pueden publicar porque no tengo ningún empacho en decirlo. El lobby empresario fue muy fuerte. Y hay otras que prefiero, como tengo sospechas, prefiero no decirlas porque no tengo pruebas de que sea así. Pero creo que hubo también un fuego interno, ¿no?, en contra. Que impidieron, no vaya a saber por qué razones, pero que impidieron avanzar. Incluso, nada es fácil, ¿eh? Nada es fácil. Uno tiene que tener mucha insistencia, mucho apoyo y mucha suerte para que salgan las cosas. De todas maneras, yo digo que tengo 4 hijos, 11 nietos y 30 leyes, ¿no? Que no es poco. En 12 años No, por supuesto. me parece que, bueno, uno quisiera mucho más, porque cuando veo el informe parlamentario, yo presenté unos 940 y pico de proyectos de ley. O sea, sacar 30, 40 no es tanto, ¿no? Pero bueno, un día, algunos me dicen, ¿por qué no escribís tu memoria? Digo, porque no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Uno tiene más puesta la mirada en el futuro que en el pasado. El pasado, en todo caso, por la jurisprudencia, pero para adelante, me parece que lo importante es tener miradas hacia adelante y ver las cosas que nos faltan para ir insistiendo en la creación de nuevas. Por ejemplo, ahora, en este momento de la pandemia, yo creo que es una ocasión, pero brillante, porque se está trabajando menos. Cuando era diputado había proyectado, no salió obviamente la ley, bajarle el límite de la jornada semanal de 48 horas a 45 horas. Había hecho un estudio de campo, es decir, acá podría citar a Bill Clinton, ¿no?, que decía, es la economía. Algunos le echan la culpa de la evolución o involución de la economía, fundamentalmente de la involución, a lo que llaman la rigidez del derecho laboral. En algunos momentos la rigidez fue cadavérica, ¿no? En realidad del derecho al trabajo. Y por eso digo, Bill Clinton decía es la economía. Y yo podía decir, sin decir estúpido, como decía Bill Clinton, decía es la economía, no las leyes laborales. Las leyes laborales ni crean ni destruyen el empleo, es la política económica. Lo que sí pueden hacer el derecho del trabajo es distribuir con más razonabilidad y más equidad el empleo que ya existe. Y eso se hace regulando la jornada de trabajo. Nos rige una ley de 1929, la 11.544, la ley de jornada de trabajo, es de esa época, es de Irigoyen. Entonces, bueno, bajar la jornada de trabajo de 48 a 45 es bueno. Hay un proyecto actual del diputado Boyaski que te plantea la reducción a 40 horas semanales. Yo aplaudo la idea, creo que si no logramos reducir de 48 a 45 va a ser más difícil que se reduzca a 40, pero es bueno insistir y plantear, porque es un momento ideal para hacerlo. Si se trabaja menos, hagamos que la jornada sea menor. Sí, aparte las circunstancias, sí, las circunstancias también, el último informe de la OIT, ¿no? Esto es algo mundial, ¿no? Sí, sí.
la pérdida de puestos de trabajo que implicó la pandemia, y bueno, son los desafíos también que tenemos más que nada en América Latina, por ejemplo, ¿no? ¿Y en Pero también hay una Argentina? cuestión, sí, en Sí, sí, Argentina sí, también. se perdió, no tengo la cifra exacta, pero no miles, centenares de miles de puestos de trabajo. Sí, la O sea verdad que que sí. Ya habría venimos de la que, época del Macri y bueno, esto lo agravó, ¿no? la verdad, no me gusta hablar de la herencia pesadísima, pero evidentemente lo pasó eso. Y si ustedes analizan, ¿cuántas leyes laborales sacó Macri? A ver si alguien me contesta. Voy a preguntar yo ahora. Tenemos varios participantes. ¿Cuántas leyes laborales logró sancionar Macri en sus 4 años de ejercicio democrático? Fue electo democráticamente de la primera magistratura. A ver, hagan Mirá, apuestas. Hagan una apuesta. Yo después le digo, y reformó la ley de riesgo de trabajo, una en ley, perjuicio de los trabajadores. artículo primero, que es inconstitucional, porque limita el acceso a la justicia. Pero es la única, ¿eh? Totalmente. Lo que hubo fue una precarización de facto, porque la Claro, verdad, regulando la cantidad de puestos de trabajo que hay, se aumenta el miedo. A veces la influencia, digamos, que tuvo en la comunicación, en cierta parte del Poder Judicial, hizo que muchas veces los trabajadores no fueran... Si ustedes ven, yo tengo las estadísticas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Lo que bajaron los juicios de accidente bajaron, pero una barbaridad. Lástima que no me preparé. Tengo toda la carpeta con todos los deberes hechos, pero no la tengo acá en el escritorio. Este, pero bajaron muchísimo los proyectos horarios. Bueno, Ojeda debe saber cuántos ingresaban antes y cuántos ingresan ahora. Ingresaban 110, más o menos, 120 por mes, y ahora están entrando 35, antes de la pandemia, 17 de marzo, entraban 35 por mes. ¿Por juzgado? Por juzgado. ¿Accidente de trabajo? No, ¿O no, en total? total. En No, no. total. Los juicios por despido orillaban, ¿te acuerdas las estadísticas? Y me acuerdo, y de memoria estoy diciendo, unos 26.000 pleitos. Habían llegado a ser 48.000, etcétera, etcétera. El último año bajó muchísimo. Pero los accidentes fueron muchísimo más lo que descendieron. Creo que una de las razones fue el tema de las comisiones médicas, ¿no? Sí, Este, eso seguro. Sí, sí, no hay ninguna duda, porque no sé cuántos abogados hay que soslayan la obligación de ir a la comisión médica y hacen el juicio directamente. Esas estadísticas no las tengo, pero tampoco las produce la Cámara de Trabajo, ¿no? Pero sería bueno que lo hicieran porque voy a ver si encuentro a alguien, algún familiar que esté en la Cámara para sugerirle que busquen información y que den la información, porque la información es poder. Cuando uno conoce la realidad, es más fácil transformarla, ¿no? Pero hay muchísimas cosas para hacer. Tareas para el hogar sobran. Así que, y tenemos que aprovechar que hay un gobierno nacional y popular. Bueno, yo soy, como diría Mario Benedetti, no soy parcial, soy incurablemente parcial. Entonces, si soslayo a veces alguna pequeña crítica, alguna cuestión, porque me parece que es un momento donde uno tiene que concentrar la fuerza en el apoyo a mi gobierno. Después cada uno tiene su pensamiento y es respetable, porque es un momento muy difícil. Realmente Alberto y a Cristina les tocó bailar con la más fea, porque apenas asumieron vino la pandemia. Y la verdad que es una cosa seria esta pandemia, no es para pasarla así alegremente. Las consecuencias van a durar bastante, según parece, no va a ser fácil terminar con la pandemia, las vacunas van a demorar, no son inmediatas, no va a ser universal, es decir, van a acceder a los sectores de más riesgo primero, bueno, es un tema difícil, por eso digo que les tocó bailar con la más fea. No solamente la herencia pesadísima, con el endeudamiento externo y la deuda interna que dejó Macri, sino con todo lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? Así que Sí, es importantísimo, yo creo, las medidas, los decretos, ¿no? que protegen al empleo en cuanto a la prohibición de los despidos, la doble indemnización. Yo creo que eso hace mucho, digamos. ahí está. Yo escribí un artículo, lo publicó Página, llamada La norma y la realidad.
La norma no por una amiga mía, sino por la norma, no la ley, las leyes. Están prohibidos los despidos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuándo sale la disposición de prohibir los despidos? Yo les recuerdo, Techín había dispuesto el El Techín. despido de 1.450 trabajadores. Salió inmediatamente, y yo aplaudo, la prohibición de despido, la doble indemnización. ¿Saben cómo terminó la historia? Techín logró 1.450 desvinculaciones. Entonces, por eso digo, a veces hay un divorcio entre la norma y la realidad. Porque evidentemente la prohibición de despido era para cuidar el empleo, para evitar que haya... Bueno, está el 241, creo, en la ley de contrato de trabajo. A veces uno piensa que habría que cerrar las escribanías, por ejemplo, para evitar que se pueda acordar un disenso, un mutuo disenso en una escribanía. Tendría que ser siempre frente a la doctrina de Claro, claro, aplicación. sí, sí. Evidentemente, habría que modificar el 241 en esa parte, que no puede ser, porque no puede ser que vaya el trabajador a un escribano solo, sin letrado, sin el sindicato, y ahí llega un mutuo disenso, ¿no es cierto? Y eso lo podríamos haber hecho en su momento. La verdad que yo Sí, eso es importantísimo. creo que yo tengo 940 y pico de proyectos, ya lo dije, creo. Pero creo que sobre eso no proyecté ninguna ley. Así que la lucha es cruel y es mucha, como dice el tango. ¿Los dije mudo? No, Sí, y ¿no? en realidad, bueno, uno ve, o sea, yo, por ejemplo, lo debemos ver casi todos los colegas, ¿no? Que vienen al estudio y a los trabajadores los están despidiendo igual, ¿no? El hecho que esté la ley, no, a ver, si no estuviera la ley, estoy segura que sería mucho peor, pero No, que sería en los mucho, pero no, hechos por sucede, supuesto. sucede, Miren, la lamentablemente, peor, y esto muchas la, desvinculaciones. la peor de las regulaciones es mejor que la anomia, porque si dejamos librada la Claro, suerte de una negociación entre patrón y trabajador, por eso es bueno que haya una prohibición de despidos, es buena las normas de la doble indemnización, el procedimiento preventivo de crisis, que yo lo critiqué cuando nació. Pues la verdad que autocrítica de mi vida tengo unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, con los repros, porque los primeros repros se lo dieron a General Motors. Yo dije a una empresa multinacional extranjera, darle repro cuando hay tanta escasez de recursos, pero esos repros impidieron despidos. Y General Motors, que en Alvear, en Santa Fe, cerca de Rosario, está Alvear, había decidido despedir 1.000 trabajadores, terminó contratando 1.500, a raíz de que los repros lo ayudaron a financiar. Bueno, hoy mismo, claro, ¿cuánto dinero se destina a subsidiar los empleos en este momento? O sea que ATP, claro. el ATP. O sea que el gobierno está inyectando bastantes recursos para mantener el empleo, ¿no? Sí, no, eso es importantísimo. Despidos y subvenciones, ¿no? Bueno, también con los Sí, 123 bis hubo algunas aplicaciones que uno a veces tenía algunos cuestionamientos. A veces es muy difícil que la norma cumpla exactamente el objetivo para el que fue creado, ¿no? Pero frente a todo este panorama bastante desolador, el gobierno está articulando todas las medidas tendientes a conservar el empleo, ¿no? sí, qué importante esto y remarcar siempre, ¿no? Que no es cierto, porque ya, bueno, lo hemos vivido en los 90 también, que esto de flexibilizar no implica, siempre nos prometen que, no, porque como usted también decía, nos dicen siempre que la ley laboral es muy dura, que es Sí, sí. inflexible, bueno, pero justamente esa es la idea, ¿no? Porque si hacemos flexible el derecho laboral, le sacamos su carácter protectorio, ¿no? Que es el principio fundamental. La Y muchas mejor veces prueba, sí, sí, la escucho. no, que muchas veces de los medios hegemónicos, ¿no? Pone esta gente, no sé, cuando salió, por ejemplo, Mario Pergolini, no sé, a hablar sobre Ah, el teletrabajo, ¿no? Y ponen estos voceros de que en pos de la modernidad pretenden flexibilización y en realidad que no tiene, que la gente no se tiene que confundir, que la flexibilización nunca trajo mejorías, al contrario, si no fíjense, en los 90 es un claro ejemplo de cómo terminamos que vamos a tener casi un 25% de desempleo para el 2001. La así verdad es. que
Pero en los 95 fue el mejor ejemplo. Y los datos del INDEC son los siguientes. 1990, la desocupación estaba entre un 6 y un 8%. En el 95, flexibilización laboral mediante, llegó al 18%. O sea, exactamente al revés de lo que pregonaban que venían a solucionar. En vez de curar la enfermedad, mataron al enfermo realmente, ¿no? Sí, 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 sí. No, la verdad que sí. Y bueno, después también con sí, lo que fue la crisis del 2001, fue también el estallido de todo eso. Y la Importante, Banelco, ¿no? ¿se acuerdan de la La Banelco? Banelco, claro, claro. Bueno, pero usted siempre se mantuvo con su postura Siempre siempre me igual, y eso es equivoco, importantísimo. siempre me equivoco, pero en la misma vereda. La verdad que nunca cambié. No, bueno, por eso no todo el mundo puede decir eso, y la verdad que eso es totalmente valorable. Lo voy a llevar de nuevo al pasado, porque me gustaría saber cómo empezó su interés por el derecho laboral. ¿Cuándo fue que decide ser abogado laboralista? Primero, cuando decidí ser abogado, en la Sí, primaria. ¿y cuándo laboralista? ¿Cuándo elige también la En la rama primaria. En laboral, digamos? realidad fui delegado, quería ser abogado. Después fui delegado en mi trabajo. Claro, Esa militancia, ser delegado en el trabajo, pero me llevó a ser secretario general de un sindicato, de APOPS, de los claro. trabajadores de ANSES vendría a ser. O sea, y después dejé el gremio porque ya era abogado de la CGT y me parecía que tenía mucha mayor posibilidad de defensa de los trabajadores en la CGT que siendo secretario general de un gremio chiquito y de empleados públicos, ¿no? Ahora creció mucho el gremio, Claro, gracias a que yo no fui más secretario general, ¿no? Por eso creció. Pero quiero decir, lo llevo en mi ADN. En realidad, cuando me preguntan qué soy, yo soy militante. A mí me parece que uno no puede, no hace falta que lo piense, es un acto reflejo mi militar, y sobre todo lo que me irrita, me irritan varias cosas, la mentira, por eso tengo una gran irritación con Macri. Yo escribí un artículo de las 20 verdades peronistas y las 20 mentiras de Macri, y ustedes se acordarán. Conmigo no va a haber fútbol para todos, los trabajadores no van a pagar impuestos a la ganancia, todas esas mentiras que se dijo, ¿no? Me irrita la mentira, me irrita la desigualdad, me irrita la injusticia. A mí lo que me decidió a seguir la abogacía fue precisamente porque pensé que las mejores herramientas me las daba el derecho para combatir contra la injusticia. Es más, cuando me recibí y me dieron el diploma, me paré en las escalinatas de la Facultad de Derecho, ahí en Figueroa Alcorta, me puse el título debajo del brazo, miré hacia el mundo y dije, de ahora se terminaron las injusticias. Pero no fue así. Pero de todas maneras, la mejor herramienta, pienso, es esa, ¿no? Conocer el derecho y totalmente. tratar de ver cómo se amplían los derechos, no quedarnos sentados sobre lo que ya fue, sino ir avanzando porque el mundo avanza. Los derechos tienen que avanzar. La incorporación, en mi época no se hablaba de los derechos humanos. Hoy tenemos que hablar de los derechos humanos sociales. Tenemos que seguir avanzando. Entonces, digamos que uno no puede llorar sobre la realidad, pero lo más importante es militar para transformarla, ¿no? Sí, perdón, se me había trabado un poco el Zoom y tuve que tocar ahí para ver si volvía a arrancar. ¿Arrancó? Las cosas, ahí estamos, sí, 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 sí. No, realmente, a ver, uno, sí, entiendo que uno por ahí no puede solucionar todas las injusticias, pero es bueno eso, estar en la vereda correcta y contribuir. La verdad que usted contribuyó mucho para nuestro derecho laboral y eso es importantísimo, ¿no? Y, y bueno, y seguir pensando eso, qué se puede Había un hacer y juez, también, sí, había un juez de trabajo, Héctor Genú, yo escribía artículos y notas y se los llevaba a él para que me los corrigiera, y me los corregía con mucha maldad en rojo. Todos tenían varicela mis notas, tantos puntos rojos que me marcaba, pero me enseñó mucho Héctor Genú. Y él hablaba de los abogados tuertos, es decir, no por una cuestión de la visión, sino los abogados tuertos eran los que defendíamos nada más que trabajadores, que es lo que hice toda mi vida. Yo jamás tengo muchísimo respeto por los que defienden empresarios. Además, no solamente respeto, sino tengo buena relación
con algunos soy amigo. Claro. Pero lo mío es defender trabajadores. De eso no. Es lo único que hice, salvo algún amparo civil, lo único que hice fue. Y el amparo civil fue defendiendo a un trabajador. Los escribanos me deben odiar mucho, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque me vino a ver un trabajador gastronómico al sindicato, pues está por escritura una casa, ya había hecho todos los actos preparatorios en la escribanía, y no le llegó el crédito para escriturar. Entonces el escribano se llamaba Murcio, y al trabajador que se llamaba Bandi le hizo un juicio ejecutivo con una factura conformada, que era una norma de la provincia de Buenos Aires. El escribano que hacía un trabajo, bastaba que conformara la factura en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires para que tuviera fuerza ejecutiva. Me vino a ver, le embargaron la casa, me vino a ver y planteé la inconstitucionalidad. Fue una de las pocas, creo que ella y alguna otra acción civil, nunca hice otra cosa que no fuera laboral. Y conseguimos la inconstitucionalidad de esa norma, que restándole vía ejecutoria a la factura conformada por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que me perdonen los escribanos, pero yo defendía al trabajador. No, bien, 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 bien. Eso la verdad que a mí también me gusta mucho el derecho laboral y uno la verdad que lo siente y usted, quiero bueno, ya decir algo nos que adelantó, pero ¿cuál es el...? Sí, quiero hablar bien la del escucho. fuero. Más allá de que no Sí, son lo todos escuchamos. buenos, ni todas buenas, ni todas malas, ni todos buenos. El fuero de trabajo es un fuero que ha quedado bastante preservado, de algunas digamos, algunos cuestionamientos. El que más sufre es Comodoro Pi, obviamente, ¿no? Pero el fuero en general ha quedado bastante preservado. Lo que no quiere decir que sean todos excelentes, ¿eh? No, todas. Claro, Pero en general ha quedado preservado. sí. Lo que no quedó No, preservado fue la persecución a algunos jueces laborales. ujú. Eh, Me acuerdo, la verdad, fueron varios jueces que fueron Rafael, entre ellos, bueno, Enrique de Aguiber, y una compañera que falleció, pero me parece que los cuestionamientos de verdad que tuvo deben haber influido en la muerte de esta jueza, ¿no? Pero bueno, o sea, en general, han tenido conductas dignas, un grupo de esos jueces han tenido conductas muy dignas. Ahora Temis. Hablas de Sí, sí, Dorita, ¿no? Dorita Temi, sí. Yo no la quería nombrar porque me acongojo cuando me Sí. acuerdo de eso. Claro, Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Perdón. sí. No, André, por favor. No, sí, la verdad que sí. Bueno, estos últimos años también fueron de mucho cuestionamiento, cuando también nos trataron de mafiosos a los abogados laboralistas. La verdad que son cosas que a uno le duelen porque realmente No, uno esto ¿por lo qué? hace. Para mí fue un orgullo, ¿eh? Que Macri dijera que yo soy el líder de la mafia de los abogados laboralistas fue un orgullo. Sí, bueno, sí, que lo diga. Me, me puse una cucarda, una medallita, no al revés. Sí, Y no, es fíjense, verdad. ¿sabe Yo me cuándo puse fue? molesta, pero bueno, No, está bien. Me parece que yo le agradezco. La fecha apareció Luisa Contino, bueno, la saludo a Luisa. La fecha fue muy simbólica, fue un 12 de junio, que fue el día del último discurso del general Perón, el 12 de junio del sí, es verdad. 74, cuando habló de la música celestial, ¿no? Así que valga la coincidencia, ¿no? Pero Macri yo creo que es rencoroso en el fondo, porque la historia conmigo es vieja de Claro. Macri. Yo le había hecho una querella por práctica antisindical, porque él, cuando estaba a cargo del Correo Argentino, tiene muchos más pecados en el Correo que lo que voy a contar, ¿no? Pero estaba presionando al gremio, sobre todo al personal jerárquico, para que se desafilien del sindicato. Entonces le hice una querella por práctica antisindical, probé las presiones que había sobre los trabajadores para que se desafilien,
y fue condenado por la justicia laboral de la capital federal a pagar una multa de 300, era del año 2000, 300.000 pesos, que eran 300.000 dólares. Como decía el general Perón, la villa más sensible es el bolsillo. O sea que de ahí puede venir un poco el rencor conmigo, para llamarme mafioso. Justo Macri, con la historia de la tragueta que tiene Macri, llamarme mafioso fue singular. Pero lo curioso de esto es quién cobró la multa esa. A ver si alguien sabe quién cobró la multa. Yo no lo sé. Patricia Escuchemos, Bullrich. Patricia Bullrich. Si hay una condena a pagar una multa en la justicia de trabajo, quien recibe esos recursos es el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Y Patricia Claro, Bullrich en aquel momento era ministra de Trabajo. Así que ella fue, en su carácter de ministra, la que cobró los 300.000 dólares. Y anécdotas hay muchas, ¿no? Por favor. A mí, a veces No, me aparte, dicen bueno, sí, Macri. Sí, le escucho. Sí, sí. No, es un comentario que Macri siempre fue contrario a los derechos de los trabajadores, siempre habló en contra del derecho laboral. Él decía que el trabajo, que los trabajadores eran costos, ¿no? Ese video que está con Longobardi en los años 90, por ahí diciendo que no, el trabajo es un costo más, hay que reducir los salarios. O sea, siempre tuvo ese discurso, nunca cambió, en eso también se mantuvo siempre igual, Macri, digamos. Sí, en ese sentido fue coherente, ¿no? Que dice. Pero bueno, uno le duele más que nada por el efecto que llega a la gente, no por la gente que está escuchando, ¿no? Pero bueno, uno sabe también de quién viene. Sí. De todas maneras, a veces uno es bueno recordar qué pasó. Para nosotros los abogados es sustancial hablar de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, la jurisprudencia que dejó Macri fue tremenda. Y es bueno tenerla presente porque después uno se olvida. Digamos que el pueblo entero no está politizado e informado. La verdad que al revés. La gran mayoría de los trabajadores, las trabajadoras, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, etcétera, están más ocupados en el día a día, en ver cómo llegan al fin de mes, que en ver qué pasa con las decisiones políticas en sentido lato, ¿no? Entonces es bueno informar para que, digamos, cuando llega el momento de tomar decisiones ciudadanas, tengan la mayor claridad posible, ¿no? Y defender las instituciones, claro, y defender las instituciones y las organizaciones. Eso de que se vayan todos no es lo mejor para una república. Para mostrar mi amplitud ideológica, ya había citado a Bill Clinton, ahora voy a citar a Winston Churchill, que decía que el sistema de partidos políticos era un mal sistema, pero no conocía otro mejor para representar los derechos de la ciudadanía. Yo eso lo traslado y digo que el sindicalismo puede ser un mal sistema, pero no conozco otro sistema para defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que el sindicalismo, ¿no? Entonces, hay que corregir las patologías. En general, en nuestro país hay libertad sindical. Cuando uno ve los datos del Ministerio de Trabajo, hay casi la misma cantidad de sindicatos sin prescripción que sindicatos con personalidad gremial. El artículo 47 de la ley 23.551 consagra, es un amparo enorme contra cualquier acto o práctica antisindical. Por eso el activista también está defendido por ese artículo de la norma, ¿no? Lo que a veces habría que indagar, y eso es una tarea pendiente, ¿qué pasa con los estatutos de los sindicatos? Porque una cosa es la personalidad gremial, otra cosa es el estatuto. El estatuto no tiene una revisión hecha por la Autoridad Laboral de Aplicación, y no sería mal hacer que el Ministerio de Trabajo, en la actualidad, analice los estatutos a ver si se adecúan exactamente, no solamente a la letra, sino al espíritu de la ley sindical que consagra la libertad y la democracia sindical interna. Porque puede ser que haya estatutos que pidan, por ejemplo, muchos requisitos para armar una lista de oposición. Yo fui defensor de cuanta lista de oposición
se les ocurra en una época, ahora me parece que hay pocos cuestionamientos, pero en una época había mucha disputa interna en los sindicatos y a veces no se lograba presentar una lista por la serie de inconvenientes. Yo defendía la lista de oposición de los grandes sindicatos, ¿no? Digamos que no hay una estadística que revele qué pasó. El Ministerio de Trabajo tendría que hurgar a ver si no se piden demasiados requisitos para presentar listas para comisiones internas o para la conducción de un sindicato, pero en general no me pasa como en otras épocas, no tengo mucho activismo para poder participar en una elección. Si no se participa ahora, habrá otras razones que lleven a decir por qué no hay listas de oposición, pero me parece que ya no se le puede criticar en términos generales al sindicalismo que obstruya la participación de los trabajadores, ¿no? Es una aproximación porque no hay estadísticas. Es una intuición, un fortalecer olfato. la democracia interna. Sí. Eso es, digamos, fue el único lado flaco en la práctica, en algún momento, la falta de democracia sindical interna, ¿no? Claro, y también está en involucrarse, ¿no? En no solamente en participar. que hacen la queja, sino también en involucrarse y que los trabajadores se unan, se interesen, ¿no? Sí. Como nosotros también como ciudadanos, porque una vez se queja y si no son todos iguales, los políticos, uno también tiene que involucrarse en la política y ejercer sus derechos ciudadanos, ¿no? Si no participan, que no se quejen. No, por supuesto, no sé, por ahí no todo el mundo llega a un cargo político, pero sí ocuparse, no sé, en alguna no, como ciudadano, no hace falta tener un cargo. Como ciudadano. Claro, no, como ciudadano. Claro. Tal cual. Hacer un reclamo cuando algo no corresponde, yo creo que eso es importante. Y no, porque si no uno queda muy expuesto también a todo este manejo de la subjetividad que hacen los medios hegemónicos, y eso también, también en general ese odio contra los sindicalistas, ¿no? Contra ciertas figuras por ahí más conocidos y por ahí algunos operadores mediáticos de estar hablando. Y ahora con este observatorio que sacó Miriam Lewin, las quejas que tienen un observatorio, que no tiene ni una capacidad resolutiva, nada, observa. Y se quejan de que observa. Sí. Hablan de que ataca la libertad de expresión, observar no es resolver, ¿no? Y eso tiene que ver con el derecho... No, pero aparte una cosa es la libertad de expresión. Yo le cuento una cosa que tiene que ver con el derecho al trabajo. Usted sabe que yo lo estudié en Rolando Pina, yo hice un posgrado en Derecho Constitucional, en la UBA, ¿no? Un constitucionalista, Rolando Pina, hablaba de que había cláusulas operativas y cláusulas programáticas. La participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, para mí tendría que ser una cláusula operativa, ni siquiera es programática. Yo conozco que la bancaria tiene participación de ganancias en algún aspecto, el sindicato del neumático, pero son muy poquitos. Yo estoy trabajando con un sindicato ahora, no voy a decir el nombre, para también ver cómo se habilita la participación en las ganancias. Y creo que uno de los mayores obstáculos que ponen las cámaras empresarias esta participación, a esta consagración de un derecho constitucional. Acuérdense que empezamos hablando de la norma y la realidad, ¿no es cierto? Es que el derecho a participar en las ganancias incluye el derecho a la información. Porque si uno tiene derecho a participar en las ganancias, tiene que tener acceso a los libros de la empresa. Y en esto había mucha experiencia en la época. Yamil Reston, que fue ministro de Trabajo de la dictadura, sancionó una ley, creo que era el número 22.310, que derogaba lo que se llamó el laudo gastronómico. Después chequeen el número y me avisan. Veo que está anotando ahí prolijamente. Ponga 22.310, si me equivoqué me dice. Estoy anotando otra cosa que le quiero preguntar. No, pero no te lo porque yo no tengo para después. Tengo lapicera, pero no tenía un papel para anotar. Creo que era 22.310, pero es bueno controlar. Perón decía que la gente es buena, si uno la controla es mejor. El laudo gastronómico habilitaba el derecho a la información. Porque ¿saben lo que hacían los mozos para saber si no le metían la mula en la participación en las ventas? Se guardaban las ediciones.
mi mujer me dice siempre decir lo mismo, y la verdad es una sola, siempre tengo que repetir, porque siempre digo en broma que los hoteles alojamientos no daban, me contaron a mí, yo jamás fui, no le daban factura a los clientes, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo hacían los trabajadores para mostrar los ingresos de la empresa de la cual tenían participación? Bueno, lo que hacían era mandar, en los juicios mandamos oficio a los lavaderos, a la tintorería cercana, a ver cuántos cambios de camas habían hecho para Ah, saber cuántos servicios habían dado y la participación que había, ¿no? Después terminaron derogando el laudo en esos sectores. Terminaron derogando el laudo en no, todo, pienso en esto posteriormente, ¿no? de... ¿De qué? No, pienso en esto, que siempre, que muchos sectores, no digo todos, pero muchos empresarios sí quieren repartir las pérdidas, pero no las ganancias, porque cuando, por ejemplo, esto pasó en la pandemia, no, pero no se puede, entonces, bueno, pero el trabajador sí tiene esa característica de ajenidad, ¿no? Del riesgo, entonces, como quieren compartir las pérdidas, pero cuando ganan más no reparten, el sueldo del trabajador es el mismo, entonces ahí también hay algo, ¿no? Tal cual, tal cual. Que remarcar, eso, ¿no? Bueno, digamos que Así, nosotros, gracias a la desgracia de los jubilados, allá fines del 2017, el gobierno de Macri logró la reforma previsional, que hizo que perdieran un 20% del valor adquisitivo del haber jubilatorio. Y en el Senado habían presentado la ley de reforma laboral, que pasó al olvido. Pero el sí, escándalo que sí, provocó la reforma previsional paró esa reforma laboral. Pero ojo, uno tiene que tener presente, pues la presentaron en el Senado. Si no, pregúntenle a Federico Pinedo si entró o no entró, ¿no? Pero bueno, armó tanto era escándalo la terrible reforma esa reforma previsional que laboral. ayudó a los trabajadores a acaparar la reforma laboral. Que tal vez lo hubieran logrado, ¿no? Yo en aquella época era Sí, presidente del bloque de diputados nuestro, y la verdad que Macri consiguió algunas leyes. La primera que consiguió fue con apoyo de un sector de la oposición importante, que fue la ley de los fondos buitres. Y con eso consiguió, ayer lo claro. escuchaba en un reportaje que le hicieron a Vicente Massot, que era presidente del bloque de Cambiemos, a decir las cosas que lograron con el acuerdo de algunos bloques de la oposición, que no era mi bloque, ¿eh? Eso, dejémoslo a salvo. Nosotros éramos la primera minoría, el bloque Frente para la Victoria PJ, y obviamente incluso nos llegamos no aprobamos leyes de presupuesto porque eran presupuestos de ajuste. O sea que uno se puede arrepentir de los errores, pero de la orientación no tengo nada que arrepentirme. No, seguramente, la verdad que fue un Además desastre, la porque verdad bueno, que uno, ese proyecto fue terrible. sí, yo digo que soy un privilegiado porque siempre pude hacer lo que me gusta hacer. Siempre. Es decir, nunca tuve que hacer Sí, nada a disgusto. Hasta en una ocasión tuve que votar en contra de mi propio bloque, que fue con la ley de riesgo de trabajo, allá por el 2012. Obviamente, yo era presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo. Ofrecí la renuncia a la comisión, a la presidencia de la comisión. sí, Si hacía falta la renuncia al bloque, la renuncia al bloque. Lo que no iba a renunciar es a mis convicciones. Uno puede ver los matices y puede acomodar las pequeñas diferencias, pero una cosa es que es el eje fundamental de mis convicciones, yo no podía renunciar. Y la verdad que me respetaron todo y yo voté mi propio proyecto, que era el proyecto que había elaborado para la CGT. Una reforma progresiva de la ley de riesgo de trabajo. Bueno, el otro tema es las comisiones médicas claro, ahora. ¿Cómo no se claro, declaró? claro. ¿Cómo no sé si llegó a los estados de la justicia laboral algún planteo de inconstitucionalidad del artículo primero de la última ley de riesgo, no me acuerdo el número ahora, pero que obliga a ir a las Ay, comisiones yo, médicas. sí, Además, tenía ahí anotado, 25. eh, nosotros tenemos 17 distritos que tienen una sola comisión médica. Creo que una de las que más tiene es Córdoba, que tiene 6, y la provincia de Buenos Aires, no sé cuántos tiene, pero 17 distritos con una sola comisión médica. Si eso no es una obturación al acceso a la justicia, eso, la verdad que no Y sé ahora, cómo por están ejemplo, las mayorías, no sé cómo están ahora las mayorías parlamentarias para conseguir eso, ¿no?
Creo que Mariano Recalde iba a presentar algo de eso en el Senado. Ay, sería Tengo alguna... importantísimo, porque la verdad que funciona mal y la verdad que ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, se pueden ingresar los trámites, pero por ejemplo los trabajadores no tienen la posibilidad de a tener las revisiones médicas y La realmente revisión están en médica, un estado. claro, claro. Claro, eso hablábamos el otro día con una charla con el doctor Diego Sauto, que es especialista en comisiones médicas. Hicimos una entrevista en estos ciclos también. Y Ah, nos qué contaba eso, ¿no? De interesante. la situación desesperante que están atravesando los trabajadores. Y Claro. sí, ¿no? Y además también él había hecho también un cálculo, Bueno, publicó pero un nadie está artículo, obligado, después se lo vamos a nadie está pasar, él obligado, publicó un artículo sí. sobre... Digo que nadie está obligado a lo imposible. Si uno no puede ir a una comisión médica, No, sí, bueno, plantea la acción directamente, ¿no? amparos. Claro. Él decía, él habla de amparos y que tenemos que de alguna manera resistir ese sistema porque es muy injusto, ¿no? Y él había Es muy hecho un injusto. cálculo de lo que habían ganado las RT en todo este Bueno, tiempo. ese es otro tema. Hay Como que que, cambiar de cuajo el sistema de aseguradora de riesgo de trabajo, pero de cuajo. Pues si hay algo que es incompatible es el lucro con la seguridad social. Y eso, la verdad que va a ser, es una tarea muy, muy pesada por los derechos adquiridos, por el tiempo transcurrido, etcétera, etcétera, con la vigencia de estos organismos, estas organizaciones. Pero evidentemente hay que resolver seguro, esa seguro. absoluta contradicción que existe entre el lucro y la seguridad. Cuanto menos seguridad, más lucro, ¿no? No, además, bueno, en esa charla también él nos daba casos, nos contaba, nos daba jurisprudencia, nos contaba casos también de trabajadores que han quedado parapléjicos y que no les querían cubrir. O sea, realmente son un montón de situaciones que uno dice realmente a lo que someten a los trabajadores es terrible, ¿no? Es terrible Bueno, esta y pandemia ojalá sí esto cambie y planteaba bueno, no... también están nosotros que eso cambie, porque también nosotros tenemos que... Pero el COVID-19 planteaban que no era una enfermedad que tenía que cubrir la CRT. Están Que planteando no ahora. era, claro. Claro, ahora lo están planteando. No sé qué está Claro, haciendo aparte ellos Morón. buscan sus beneficios. No sé qué está haciendo Morón, que está extrañamente a cargo todavía de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿no? Pues viene de la administración anterior. Sí, no, la verdad que son cuestiones que tienen que Hay que cambiar en algún resolverlas, momento, y claro, bueno, y claro. eso digo. Resolverlo también nosotros peticionar ante la justicia e insistir, y bueno, también tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Ojalá que sí, llegó esa ley que nos quedó de Macri, la verdad que es terrible, y bueno, y todo ya el sistema de RT es bastante injusto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y voy a preguntar qué opinión tiene sobre el tema del impuesto a las grandes fortunas, si cree que si está bien planteado, si puede ser una solución para los temas urgentes, ¿no? de la población. No, yo estoy de acuerdo. No es un impuesto, es un aporte. Pues Un por aporte, única sí, vez. un aporte solidario, ¿no? Por supuesto que habría que revisar todo. Yo, el cuestionamiento que aprendí de un tributarista, el impuesto a las ganancias tendría que cambiar de nombre en primer lugar, porque la defensa fácil para los asalariados es decir, el sueldo no es ganancia. En realidad se tendría que llamar impuesto a los altos ingresos. Pues sí, porque cuando uno, no importa que trabaje en relación de dependencia, pero si tiene un ingreso alto, tendría que tener la obligación de contribuir para sostener el Estado, debería ser. Pero bueno, eso es tarea de los tributaristas, pero me parece que este aporte de estricta justicia, aparte son, no sé si son 9.000 o 10.000 las personas que tienen que aportar. Mi abuela diría, se quejan de llenos. Sí, ahí por ahí. Yo estoy de Sí, no acuerdo. son pocos, y aparte tenés que tener una muy gran fortuna para Una estar fortuna enorme. incluido ahí. Es el 0,02% de los que tributan. Sí, no, muy poco, y realmente en este momento es necesario. Lo único, bueno, se está demorando un poco, pero bueno, la verdad que es importante que salga, porque con eso también se va También creo que el la mismo pandemia también proyecto. dificulta la tarea legislativa. Hubo Sí, discusiones sí. que hicieron demorar tanto en el Senado como en diputados cómo arreglaban las sesiones, si no presenciales, mixtas, no mixtas, y con las chicanas que tiene que ver con poner palos en la rueda, ¿no? Que hay un intento desestabilizador del gobierno nacional, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Y cuánto todavía no tiene un año el gobierno de Alberto y Cristina.
Ni hablar de los ataques hegemónicos. Y Sí. pobre Cristina, que es objeto de maltrato permanente por la prensa hegemónica, ¿no? Cuando la verdad que, está bien, alguno puede decir que, y con razón, que le tengo admiración, cariño y respeto, pero los ataques que tiene Cristina son infernales, ¿no? Y la verdad que es una persona que tiene una inteligencia y una grandeza enorme, y una capacidad, es una estadista en serio. ¿Se nota que La soy verdad que sí. cristinista? La verdad que sí. Trato de disimularlo, pero No, no, no yo puedo. comparto, la verdad. No, no, pero yo comparto, la verdad que sí, a los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina la verdad fueron muy, muy positivos para la gente, para la mayoría. Sí, La sí, verdad sí, que sí faltaron cosas, pero bueno, la verdad que fueron cambios más en materia laboral también, sí. realmente Yo se tengo un libro que se legisló. llama Los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, que el prólogo me lo hizo Cristina. No, no lo digo para que lo lean, sino para que lo compren. Claro, por supuesto. Se me fue otra vez el volumen. Me A fijé ver, porque lo tengo por ahí atrás en la ahí biblioteca. está, ahí está. Ay, por el Ahí, momento se me va el Macarena, volumen, no sé si es mi conexión, pero bueno. Macarena, Ahí, lo sí, querés comprar el sí, libro de Héctor. Me sí, sí, gustó sí, eso, por supuesto. no es para que lo lean, sino para No, que para lo que lo compren. compren. Viste, bárbaro. Yo ya quiero. Ay, se me cortó un poquito, pero bueno, acá estamos, acá estamos. Acá estamos. Estás sufriendo un No, no, ataque, decía, Macarena. Macarena, te están atacando, ¿te das Sí. cuenta? no, Los hackers, los hackers. que no se me vaya la conexión. No, eso, que el otro día me quedé escuchando a esa señora en la manifestación del 17 de octubre, del sábado, ¿no? Que hablaba de que ella, de lo importante que fue para ella los 12 años, que se pudo jubilar, que era una señora que había trabajado en casas particulares y que si no fuera por estas jubilaciones, que por moratoria todo no se hubiera podido jubilar. Digo, qué importante, ¿no? Hay uno como que Sí, se ve realmente la diferencia de lo que es un gobierno que incluye un Estado presente a un Estado ausente, ¿no? Y ella contaba de todo lo que había tenido que trabajar, que fregaba pisos y todo, y bueno, y que en otro momento no hubiera podido tener nada realmente. tal cual. Y eso es muy ilustrativo también de todo lo que fue. Bueno, también la regulación de la ley de los empleados de casas particulares también fue un logro Pero los del dos gobierno de estatutos, ¿no? Cristina. De trabajadores rurales y los trabajadores de casas Claro, particulares. Es, agrarios, fu- sí, sí, es fundamental la sí, regulación, sí, ¿no? sí. Sí, no, por eso ahí se ve la diferencia entre un Estado presente y un Estado ausente, ¿no? Ausente. ¿Y qué desafíos cree que algo ya adelantó, pero qué desafíos tenemos los abogados laboralistas de acá al futuro, en este contexto? Los laboralistas, el derecho al trabajo en sí, ¿qué tenemos por delante? Y me parece que hay que encarar los cambios algunos dije yo, la reducción de la jornada de trabajo. Y después creo que Sí, me las parece nuevas que formas, ¿no? no tengo, lo que pasa es que no tengo estadística como para saber si el Servicio de Administración de Justicia Laboral cumple con los requisitos que dieron razón al nacimiento de un fuero especial. No sé qué pasa en las provincias, en Buenos Aires. Este, eh, en la ciudad de Buenos Aires, no sé si dan abasto, no sé cuántos juicios están entrando me decían, recién Ojeda decía algo, por juzgado por mes. Antes de la pandemia, 35, 40 en total, ¿eh? Por No mes. parecen muy pocos, ¿no? Sí, sí, porque se En una desinfló época, notablemente. en una época, yo no sé si en los 90, llegaron a entrar 150, 180 por mes, con menos juzgados también, ¿eh? Sí. Antes de la Claro. 27348 entraban 110, 120 por mes.
Yo la verdad que soy un perseguidor de las estadísticas, porque es una radiografía de la situación, ¿no? Claro. Ahí está. Y Pero, también pienso en las nuevas formas de contratación, también, ¿no? La regulación. Ahí está. Sí, ¿Andrea? sí, sí. También las nuevas modalidades que quieren huir de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Estas empresas de los chicos que reparten en bicicleta o en moto con el canasto atrás. Este, eh, es cierto que hay que hacer una tarea detectivesca para saber quién es el empleador, el responsable. Y digo detectivesca, hay que seguir el iter criminis para ver quién se queda con la utilidad de esos servicios que están dando, pero que tiene que estar amparado por la ley de contrato de trabajo como base y, si es posible, un estatuto especial. Pero son trabajadores, ¿no? No son emprendedores como Sí, no, seguro, esa seguro. palabreja que se está utilizando ahora para justificar cualquier fraude laboral. No, aparte son, por ejemplo, los trabajadores de empresas como Rappi, por ejemplo, están Sí, en un riesgo total, están en la calle, ¿no? Y eso también no tiene tal una cual. cobertura. Realmente es muy, muy complicado. Me Sí. preguntan, no sé si van a ser las preguntas o pregunto yo, recién leí, la doctora Adriana Bucciones pregunta qué opina de los juzgados unipersonales, porque acá en provincia tenemos los tribunales de trabajo. Sí, sí, ¿Qué opina del juzgado yo pleiteé en unipersonal? los tribunales, me parece más ágil el juzgado que los tribunales y la vista de causa, falla, era mi época, yo hace mucho que no pleiteo, pero Claro. fallaba una audiencia de un tribunal y después la historia era larguísima, ¿no? El juzgado unipersonal es más ágil que el tribunal. Pero no soy experto en política judicial, así que digo a través de mi experiencia lontana, porque Son más ágiles. hace mucho que no pleiteo. En el estudio ahora, en una época estaba Mariano Recalde, había quedado a cargo, ahora está Leandro Recalde a cargo del estudio. Yo voy a tomar mate a veces, cuando no hay pandemia. Voy a tomar mate y leer los diarios, pero hacer algunas Y bueno, pero está consultas bien, con sindicatos, pero no pleiteo. Así que tengo referencias, obviamente, ¿no? no, pero ya trabaja demasiado, trabajó, es tiempo también de... No, igual tampoco está relajado, trabaja un montón igual. Digo, así es tiempo de relajarse un poco, pero Es trabaja un que, montón. es que la verdad que forma parte del ADN. Es decir, jamás he defendido a muchos jubilados, pero jamás pensé en jubilarme. No está en mis planes jubilarme. No, para nada. No, porque cuando uno se apasiona por lo que hace, no es muy difícil Y la verdad dejarlo. que me siento un La privilegiado vida porque de uno. laburo en lo que me gusta. ¿Eh? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Eh, La familia bien consolidada, unida, nietos, hijos, pues, trabajo en lo que me gusta. ¿Qué más le puedo pedir? Soy un privilegiado, me da vergüenza decirlo, pero soy un privilegiado. Este, y además, la verdad que esto para los compañeros laboralistas, los mejores pleitos en cuanto a ingresos de honorarios que me dejaron fueron en casos donde la mayoría de los abogados laboralistas le hubieran huido, que eran quiebras. Tuve quiebras que la verdad, el Hotel Alvear, tuve la quiebra del Hotel Alvear, por ejemplo. Y terminé administrando 15 días el hotel, pues lo querían vaciar el empresario y los jefes querían vaciar el hotel. 15 días administrando el hotel, pues lo habían ocupado los trabajadores. O sea que y la verdad que fue buenísimo. Tuve pleitos grandes sobre todo, algunos en Quilmes con fábricas textiles que iban a la quiebra, como la Bernalesa, Gaby Salomón, la confitería El Molino, por ejemplo. La confitería Águila, que ya ningún. Bueno, Molino parece que la van a Claro. restaurar ahora. La confitería del Águila está en Callao de Santa Fe también. Fueron pleitos donde, claro, venían todos los trabajadores. Es más, tengo alguna anécdota. Este, Había el sindicato gastronómico en la época, no sé, 70, 80, estaba dirigido por una dirección peronista.
Y yo era abogado del sindicato. Y un delegado que había sido despedido no quería, tenía temor, como él era comunista, y a ver que un peronista no lo iba a defender. Entonces le dije que la ideología quedaba al costado, yo defendía a trabajadores. Y me confió el juicio, hice Claro. el juicio, y lo ganamos. Yo le había dicho, mire, no le voy a cobrar honorarios. No le voy a cobrar honorarios. Bueno, hicimos el juicio, ganamos el juicio, y cuando llegó el momento que él cobraba, vino a verme y le dije, no, yo le dije que no le iba a cobrar y no le cobro. Y me dijo, bueno, le quiero hacer un regalo. En aquella época estaba los 2 tomos de Mario de la Cueva, un autor mexicano, que eran caros. Para comprar el abogado que estaba laburando, eran caros. Y me regaló el libro de los 2 tomos de Mario de la Cueva, el mexicano, y me hizo una dedicatoria. ¿Saben cómo se llamaba el trabajador? Luis Barrio Nuevo. Pero no es José Luis Barrio Nuevo, Ah, era otro, Luis Barrio Nuevo. Tengo por otro, ahí el libro. Pero es una anécdota risueña, ¿no? Barreno. Yo en general defendía la lista opositora a Barrio Nuevo en gastronómico, por eso me acuerdo. Claro. Y si justo se llamaba Barrio Nuevo. Sí, sí. Hoy ¿Algún justo otro caso así difícil algo así que recuerda, o sea, algún desafío jurídico? a ver, Me gustan las anécdotas, ¿eh? sí, ya veo, pero casos difíciles, no hay casos fáciles, ¿eh? No, No, pero tengo anécdotas graciosas, eso sí. En Manufactura Algodonera Argentina, tuve un caso que sentó jurisprudencia con la ley de accidente de trabajo. Para los que registran esa vieja jurisprudencia, creo que fue un plenario, era Alegre contra Manufactura Algodonera. Era alegre. Alegre Cornelio contra Manufactura Algodonera Argentina. ¿Cómo lo llamaban en la fábrica Cornelio Alegre? ¿Lo puedo decir? No se van a espantar, ni se van a quedar. A Cornelio Alegre decían cornudo contento. Anécdotas graciosas, punto. Claro, claro. Bueno, la Este, verdad estoy agradecidísima por esta charla, la verdad es un privilegio para mí escucharlo, ¿no? Estas anécdotas. No sé si algún colega, no sé si Andrea Creo que Luisa, no, la verdad que menos mal que todos tenemos alguien quiere. cerrados nuestros micrófonos, con todas las anécdotas, la verdad, lo del el Hotel Alvear, del Molino, y bueno, lo último del Alegre también. Creo que Luisa Contino quería comentar algo. Luisa, si te querés desmutear, porque esto es una reunión de amigos, que tenemos un gran amigo que lo estamos escuchando. Justamente ahí Sí, también ¿cómo Raúl están? habló de Alegre, que tiró ahí no sé si Hola, hola Luisa, a todos. Sí, te Luisa, Hola que a todos, ¿cómo estuvimos están? en ese hermoso Tucumán, festejando hace un tiempo. No estoy escuchando nada. sin embargo, a Luisa se Te la escuchamos, escuchó, ¿eh? Luisa, te escuchamos. Hola, hola. ¿Me escuchan Hola, ahí? Luisa. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo te está, escuchamos. doctor? ¿Cómo está ¿Qué tal, Raúl? Luisa? Raquel, ¿cómo están todos? Gusto, Muy placer bien. verlos. Sí, no, yo había comentado, bueno, pedía disculpas por la entrada tarde porque, bueno, estábamos armando una reunión de la comisión directiva de la asociación nuestra, pero bueno, me encanta escucharlo siempre con sus anécdotas al doctor Recalde. Y bueno, algunas cosas que apuntaba ahí, que las he escrito, que con respecto, bueno, al tema del estatuto de trabajador en plataformas, que realmente se necesita una regulación, tal como dice el doctor, y bueno, con alguna crítica del estatuto ese que han presentado del proyecto del ministerio, ¿no? Que debería ser no tan, es como un híbrido, digamos, así que he recibido críticas, bueno, de los laboralistas en especial, ¿no? Sería importante alguna modificación al respecto dentro del propio estatuto. Pero siempre, bueno, reitero, es interesante escucharlo, Héctor, con todo su anecdotario y bueno, sus posturas, ¿no? Es muy importante. Así que gracias, Andrea, que nos permite todos los días una charla de estas.
Bueno, nada más. Gracias. Les quiero contar a que Luisa Contino me hizo acordar un poco. Una de las cosas más gratificantes para mí fue después de que se hizo ley un proyecto mío que fue la modificación del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la irrenunciabilidad. Las manifestaciones de Juan Carlos Fernández Madrid con ese artículo me han llenado de orgullo que no les cuento. A donde va, Juan Carlos habla del artículo 12, y para mí fue, claro, son como hijos que uno tiene, ¿no? Los proyectos que se convierten en ley. Y ese artículo 12, aplaudido nada más que nada menos que por Fernández Madrid, para mí fue una satisfacción, un regodeo que hasta me pongo colorado cuando lo digo, ¿no? Ahí Raúl me parece que quería hacerte una pregunta. Raúl, por favor. Sí, gracias Andrea por la invitación y por permitirme una pregunta. Doc, usted recordará cuando sacó la ley, cuando hizo el proyecto de ley de pasantías educativas, salió la ley 26427 que acabó con el fraude en el tema de pasantías. Sí, pero Porque fue una coautoría. Con Blanca Osuna sacamos la ley. con Blanca Osuna, tal cual. Bueno, después a mí en ese momento yo estaba en ejecutivo, me tocó la reglamentación con el equipo de educación también, etcétera. Pero esa ley tuvo la virtud de haber acabado con el fraude de las pasantías. Después salieron las leyes de la reforma del artículo 9 y la reforma del artículo 12, que Sí. fueron sustanciales. Sí, Y la restitución del 17 bis. sí. Las Bueno, desigualdades. exactamente, porque es un poco sentar la piedra basal de ahí del Es el derecho. espíritu de todo el derecho al trabajo. Exactamente. Bueno, eso, si yo mal no estimé, me parece que fue el aporte más importante de su gestión de esos 30 hijos que usted tuvo. ¿O se me escapó algo? Y la segunda pregunta es, de todos esos 900 proyectos que usted presentó, ¿cuál es el que más lamenta que no haya salido? Ojo que los 900 y pico a lo mejor hay que dividirlos por 2 o por 3, porque a los 2 años pierden estado parlamentario y los represento. Cuando uno lee el informe frío de informe parlamentario, de informes parlamentarios, aparece 900 y pico, pero como pierden estado, los que caducan a 2 años son menos los proyectos, evidentemente. ¿Cuál lamento que no haya salido? Todos. Todos. Me hubiera gustado que salieran todos. Porque lo que no hay ninguna duda es que se procuran mejorar la situación del trabajador y la trabajadora, que va en línea con el artículo 14 bis, con el artículo 75, inciso 19, e incluso con el inciso 22 también del artículo 75. Van en esa línea, así que lamento con todos. Evidentemente, si usted me dice si prefiero alguno de ellos, la verdad que todos mis hijos son iguales. Bueno, gracias. ¿Quién sigue con la A mí palabra? me parece que Claudia Morado quería hacer una pregunta que lo admira totalmente. Yo quería primero felicitarlo, lo adoro, lo amo como peronista y después como dirigente social. Nosotros trabajamos mucho con el tema de las economías informales y ahora inclusive con esto del teletrabajo, que es acerca y viene bien, pero que es una pesadilla en los derechos. En los derechos es terrible porque yo aparte soy empleada pública, no tenés horario, no tenés, es mi computadora, o sea, es un tema complicado, si bien facilita un montón, yo me pago internet, no me lo paga nadie, o sea, eso es lo que hacen dividir, yo lo puedo pagar, pero en otros casos, otros compañeros, nosotros a la vez, como dirigente, damos capacitaciones justamente en los sectores vulnerables, no tienen computadora,
O sea, ha sido un saqueo terrible estos últimos años, ha alejado muchísimo. Y bueno, todavía yo creo que esa parte falta todavía que la fortalezcan también, porque hay un sector que sigue quedando afuera muy... Eso era, y felicitarlo Sí. a los dos, a Andrea y a vos, que los amo a los dos. Eso era. El teletrabajo existía antes de la regulación de la ley. O sea que a partir de que se regula, evidentemente mejora la situación de las trabajadoras y los trabajadores que hacen teletrabajo, sin ninguna duda la mejora, porque tienen ya el derecho consagrado por la norma. Ahora, con relación a esto, mi primera observación es cuando hablan del consentimiento del trabajador para hacer teletrabajo. Yo creo que hablar del consentimiento a secas del trabajador es hablar de una relación que no existe, pues no creo que hoy día ni la trabajadora ni el trabajador tengan un ejercicio libre de la voluntad para prestar el consentimiento. En ese consentimiento tiene que estar acompañado por el Estado y por el sindicato o por alguno de los dos. Si no, no se puede hablar de consentimiento. Evidentemente el derecho a la desconexión, que es lo que preservaría, yo me fijo cuáles fueron las quejas empresarias. El derecho a la desconexión fue una de esas. El pago de la compensación de gastos fue otra observación. Ahí está el divorcio entre la norma y la realidad. Porque yo trabajo como un teletrabajador o teletrabajadora de 6 a 14. ¿Qué le impide al empleador llamarme a las 18 para evacuar algún problema, una consulta? Por eso el derecho a la desconexión, y un derecho relativo, porque hay una relación de dependencia en serio. La relación de dependencia hace que uno, un trabajador o una trabajadora, tenga un poco de temor a desconectarse. Si me llama el empleador, no de 6 a 14, sino a las 18, no lo voy a atender. Y si al día siguiente tomo una represalia, me despide sin causa, por ejemplo. Entonces, por eso digo, hay un divorcio entre la norma y la realidad, pero es mejor que exista la norma porque ahí nace el derecho. Es una situación mala, pero menos mala que si no hubiera regulación. Cuando el Estado no regula, ahí la indefensión es la del trabajador. Que todas las leyes son perfectibles, no tengo la menor duda. Pero no tengo ninguna duda. Y si no es por ley, también puede ser por vía de la reglamentación. Observaciones concretas, yo tengo un par, que ya algunas las mencioné recién, pero bueno, se puede mejorar con la reglamentación o con una ley complementaria. Pero, insisto, creo que al regular se avanzó. Y respeto a quien piense distinto, ¿no? Y sobre todo el que sufre el teletrabajo por alguna razón, seguramente va a pensar distinto a lo que yo digo. Gracias. Genia. Gracias. Ahí a Raquel, y creo que después García Ventureira, José Luis, querían hacer unas preguntitas. Raquel, si querés hacerle las preguntas, porque pobre Héctor quiere descansar. Estamos acá. No, yo voy a ejercer en cualquier momento el derecho a la desconexión, no tenga dudas. Totalmente. Raquel, no, apurate. la verdad que chiquitito, pero no puedo dejar, estando Héctor ahí atrás, no puedo dejar de saludarlo y admirarlo, y él sabe que es así. Es así, es recíproco, Raquel. Es recíproco, te agradezco muchísimo. Hace años que nos conocemos y yo quería hacer una pequeña semblanza, porque Héctor en mi carrera y en mi adicción a la participación de estos eventos y demás, tiene mucho que ver. Yo comencé a ir, y él se debe acordar, en un congreso de laboralistas en el 95, donde él hizo una exposición justamente de la ley de riesgo del trabajo en contra, muy bien fundada, y ahí es donde, escuchándolo, porque siempre fue excelente expositor, excelente, y ahí me enganché muchísimo con Héctor y con toda la problemática que eran las reuniones académicas y congresos, así que en parte él es el culpable que hoy me tengan que aguantar en estas reuniones y hacer estas reflexiones. Y después yo quiero resaltar la calidad como jurista y como conciliador y defensor de los trabajadores. En el 2001, Héctor quizás se acuerde,
había un grandes conflictos, por supuesto, la época lo daba, y estábamos en un gran conflicto con el pollo sobrero, no sé si te acordás. Con Estaba el todo rubio. parado, Con el rubio. todo parado, todo cortado, era un sí. desastre. Entrando Sarmiento, nosotros, la línea claro, en Sarmiento. el Sarmiento. Entramos al ministerio, yo quiero contarlo, es una hermosa anécdota. Entramos al ministerio y no había nadie. Queríamos ir a arreglar el problema con el pollo y no había nadie. En eso cae Héctor. Justo en la puerta lo encontramos allí y él se ofreció a hacer las negociaciones para poder destrabar el conflicto. Yo no sé si vos te acordás. Estaba en el piso 18, como siempre. 18, Raúl. claro, claro. En el 18 estaba Pedraza en aquella época y nosotros estábamos en el 13. Entonces vos bajabas y subías permanentemente para poder destrabar el conflicto. Y yo esto lo quiero reivindicar porque esa es la figura de Héctor, ¿no? Siempre he Bueno, trabajado... yo defendía la lista opositora a Pedraza. Sí, sí, también lo sé, también lo sé. Y en aquella época pero... también, en su época estaba Tomada, que era el abogado, junto con Noemí, eran los abogados de Ferroviarios. Pero yo quería reivindicarte. no me acordaba de eso, es cierto. Sí, sí. Claro, era vos de Pedraza, sí, me acuerdo. Él y Noemí, sí. Y Noemí, sí, Me había señor. olvidado. Yo quiero reivindicarte porque cualquier consulta, siempre yo jugué también un poquito, siempre en las listas opositoras, ahí estaba la negra Coronel, y siempre a quién íbamos, a qué estudio recurríamos para esto, al estudio de Héctor Recalde. Y Héctor Recalde siempre tenía las puertas abiertas para recogernos a todos estos abogados que osábamos querer hacer estas cuestiones de acompañar a las listas opositoras. Pero bueno, más allá, sí, perdón Héctor, sí. No, sí. Néstor Pitrola llegó a venir a consultarme a mí, y una compañera enfermera, no me acuerdo ahora el nombre, muy combativa, también venía a consultarme, cuando no éramos del mismo palo partidario ideológico. Pero eso, la ideología, no lo quiero decir, me estoy citando otros ejemplos parecidos. No, la verdad que si está el juego, un derecho, un trabajador, a mí me importa tres pepinos, la ideología, la pertenencia. Luis Barrionuevo que me regaló los 2 tomos del mexicano, Mario de la Cueva, ¿no? De la Cueva, Mario de la Cueva. Bueno, y para redondear, más allá de saber, de expresar mi admiración por vos, y que va a continuar siempre, quería saber tu opinión, chiquitito, después te dejamos ir, yo le voy a pedir a Andrea que después te dejen ir, pero me gustaría que lo hice por el chat, tu opinión en relación a los fallos de la Corte, los últimos fallos, tanto Habemus, en general, la postura de la Corte en estos últimos fallos, me gustaría conocerla porque no te he leído al respecto y... No, ¿sabés por qué no me leyeron? Porque estuve juntando, los tengo por ahí. Tengo los últimos fallos de la Corte, pero me los seleccionó un compañero, y la verdad que no tuve tiempo para estudiarlos. Incluso el título del trabajo que me mandaron es, pensaban que la Corte iba a tener todos fallos antiobreros, pero no es así. Es el título del trabajo que me mandaron. Me llamó tanto la atención que la verdad que los dejé para estudiarlos, digamos, en un fin de semana, leerlos tranquilos, porque no creo que sea una corte obrerista la nuestra, pero ojalá me sorprenda, la verdad, sería una sorpresa. Yo no tuve buenas experiencias con esta... Me tocaron episodios muy ingratos, como por ejemplo la expulsión de Freiler, del juez Freiler, porque me bicicletearon directamente, yo acompañaba a Mario Páez, que tenía que integrarse al Consejo de la Magistratura, le tenía que tomar juramento el presidente de la Corte en ese momento, que era el doctor Ricardo Lorenzetti, y la verdad nos bicicleteó de las 9 de la mañana hasta que el tema era el siguiente: el Consejo de la Magistratura, para expulsar a un juez, necesitaba una mayoría de 2/3. Sobre 13 eran 9. Tenían 8. Si se incorporaba Mario Páez, no lo podían sacar. Entonces me bicicletearon, hasta el final lo expulsaron a Freiler y me tomaron juramento a Páez a la 1:30 de mediodía, cuando ya estaba consumado
digamos, el juicio político a Freiler, ¿no? Así que no tengo, la verdad, esos son algunos sufrimientos que uno ha tenido y frustraciones también, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Muy agradecido por volverte a ver. Al contrario. Gracias, Bueno, Héctor. sí, Acá está. Sé que ya ¿sí? te querés ir, pero José No, Luis no, te no, quiere no, hacer no. una preguntita. Mirá, te agradezco, Andrea, simplemente agradecerles a todos. Raquel me robó la pregunta. Justamente mi interés era saber un poco la opinión del doctor Recalde como coautor, dijo, del artículo 12 y fallos como estos últimos de Ocampo con BGH, que avala el 241 con renuncia de derechos, con Sí, sí. cualquier cosa en una escribanía con un trabajador sin patrocinio letrado y revoca un fallo de la Cámara de Trabajo. Exactamente, eso, sí, eso es lo que yo hubiera querido decir ahora, porque es lo que pienso, pero por eso dije, para ser ecuánime, hicieron uso de la interpretación fría e aislada del contexto de los derechos del 241, para evitar que se repita ese fallo Ocampo con BGH, ¿era, no? Claro. Para evitar que se repita eso, es lo que dije, hay que sacar a la escribanía del 241. Entonces le sacamos, yo insisto, aún con el 241, el contexto normativo tendría que haber llevado a un resultado distinto, aún con el 241. Pero el 241 le da una excusa de interpretación absolutamente racional y lógica, contraria al contexto normativo y al espíritu, l'esprit de loi, ¿no? Pero bueno, eso, si le sacamos ese pedacito al artículo, evitamos que se repitan fallos como este. Pero eso es una crítica al fallo de la Corte, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Encantadísimo de haber escuchado. Ha sido un placer, no solo lo jurídico, sino las anécdotas. Y bueno, gracias, Andrea, por invitarme. Es un grupo excelente donde, bueno, todo el mundo está comprometido con el derecho del trabajo, que para mí es de los trabajadores, no es de las empresas, ¿no? Es mi posición, y bueno, y creo que acá es un sentimiento compartido, ¿no? Muchas gracias a todos. Lo único que pido es que no se me recuerden estas charlas por las anécdotas, ¿eh? Sería lamentable. No, sabés el cariño que te tenemos, estamos todos mirándote, es el cariño enorme y fundamentalmente, como Macarena... Es recíproco. Gracias. Macarena me decía, André, digo yo, ¿a quién querés? ¿A quién querés entrevistar? Y viste cuando, como diciendo, bueno, adiós, puedo... No, ella me dice, al doctor Recalde, pero como diciendo, imposible. Le digo, voy a hablar con Héctor. Y cuando le digo, ¿sabés que me dijo que sí, que quiere que vos la entrevistes? La alegría de Macarena, o no, Macarena, una alegría que no podía, pero es por el cariño que te tenemos todos, que la verdad que es enorme, y que te lo mereces, un gran luchador, un gran defensor, y que siempre estamos ahí con vos y que te adoramos. No sé si alguno de los chicos quería dar unas últimas palabras, y Macarena, si querés decir algo, y la verdad, gracias porque uno se emociona cuando te escucha. Gracias, Lo único que les pido es que no me despidan porque están prohibidos los despidos, ¿eh? No, perdiste porque tenés todos los chistes preparados, sos un genio, porque desde hoy están todos. Sos un genio. Maca, es que te dejo... Mirá, yo les cuento otra anécdota. En la década de los 90, yo era jefe de abogado de la CGT, hicimos una jornada, muchos de ustedes habrán participado, y después hicimos una edición de un apéndice, y uno de los capítulos lo titulé "Lo único que no nos derogaron fue el humor". Pero bueno, el humor es muy sano, Así como el odio enferma, el humor cura. Total que cura el humor. No sé si algunos querían hablar. Acá tenemos una amiga, Eliana Caría, que te ama, que sé que te ama. A ver si querés desmutearte un poquito. Eliana.
porque es una niña, No, yo le muy quería joven. agradecer nada más y preguntarle si le gustaría o cuándo cree que puede llegar a haber un laboralista en la Corte. Y yo tengo más de 75 años, así que no voy a poder. Bueno, Por pero supuesto, tiene 4 hijos, ¿no? por supuesto que sería, no todos son abogados, por suerte. Por supuesto que, obviamente que tendría que haber un laboralista. Tuvimos un laboralista, que fue López. No, la verdad que no, Guillermo A.F. López, ¿no? Ojalá hubiera un laboralista en la Corte, o una laboralista en la Corte. Yo tengo una candidata, vamos a ver. Porque además que haya más paridad de género en la Corte me parecería bueno, por eso hablo de una candidata. Ah, excelente, excelente. Sería buenísimo. Excelente, Una sería laboralista. buenísimo. Sí, Ahora agarro el teléfono y lo llamo a Alberto. Bueno. Está perfecto. Sí, Alberto Trombetta, que es un amigo mío, periodista. Sos un genio, sos un genio. Bueno, Maca, te dejo, bueno, gracias a todos, queridos amigos. La dejamos a Maca que haga el cierre, que está emocionada. No sé si va a poder cerrar, porque está ahí súper emocionada. No sé, Raúl, si querías decir algo. Sí. No, ante todo, agradecerle al doctor Recalde la defensa del fuero, porque en esta época difícil que estamos viviendo de pandemia y sin que nos agarró con un olivete y un paquete de velas en la mano, no con un sistema informático, etcétera, la transición, la adaptación fue muy difícil y los jueces de la justicia del trabajo le pusieron todo el amor y el cariño y lo sacaron adelante. Hoy, por ejemplo, estuvo todo el día caído el sistema, todo el día caído, y son horas que se va a tener que trabajar de noche y mañana, pero estamos habituados a esto, así que nos viene muy bien que una personalidad como Héctor Recalde reconozca el esfuerzo de la Justicia Nacional de Trabajo, sin perjuicio que, como él dice, no todo es lo mismo dentro de la justicia, ¿no? Y sí recordar también que dentro de la justicia, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, hay un déficit de cantidad de tribunales enorme, porque la población creció abismalmente y la cantidad de tribunales que existen son de 2 o 3 décadas atrás, o en algunos casos, ¿no? El último departamento que se creó creo que fue Moreno, pero el anterior había sido La Matanza, y ya La Matanza está desbordado a trabajo, así que... Creo que el último fue Avellaneda Lanús, me parece que el de Adriana Coliqueo, que es el último, el anterior fue Moreno. En crearse no, porque yo me acuerdo cuando yo ejercía la profesión con Siniscalchi, el estudio Siniscalchi. Cuando yo ejercía la profesión ya existía Avellaneda y Lanús, que eran unos lugares horribles allá, unas casas alquiladas que había que subir 2 pisos por escalera, era una cosa, pero creado nuevo a cero, ahora Moreno, hace poquito. Pero digo, hace falta que el poder mire a la justicia del trabajo, y hace muy bien que una personalidad como Héctor Recalde reivindique la justicia del trabajo, porque no en vano, desde 1944 a la fecha, la justicia del trabajo ha llevado adelante la reivindicación de los derechos sociales, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Doc. No, y de paso un homenaje a Ricardo Siniscalchi, porque él fue, aparte de ser abogado de trabajadores toda la vida, fue también miembro de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y apenas asumió la dictadura militar, no esperó a que lo echaran, renunció a su cargo, ¿no? Está en la sala, creo, primera con Toro, y no sé, no me acuerdo. Pero bueno, Ricardo Siniscalchi además era muy amigo mío y de mi familia, ¿no? Mis hijos lo adoraban. Bárbaro. Bueno, un placer haberte tenido, Héctor, gracias. Sabés que te vamos a seguir molestando, así que esta no será la última vez. Y me dijiste, ¿cuándo estás en lo de julio? ¿El jueves o el viernes? ¿En dónde? Lo de julio. ¿En lo de julio? Ah, espera. Y bueno, el viernes, el jueves o el viernes, que vamos a estar ahí también viéndote. Sí. Así que vas a estar en
Una mesa solo. A las, solo, sí, a las solo. 15:30 tengo. Perfecto. A las Ahí te vamos a 15:30 estar. el jueves 22. Tengo acá mi pequeña agenda. Sí, tenés ahí toda ocupada. Bueno, gracias. Gracias, No, Héctor. gracias a ustedes. Un todos. abrazo a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Un cariño grande. Gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Héctor. Chao, Fue Elizabeth. maravilloso haberlo podido entrevistar. Le agradezco Muy bien. muchísimo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Y ejerzo el derecho a la desconexión. Adiós.